Si me puede contestar, ¿a qué leyes está violando este procedimiento? ¿Cómo que ¿Cuál? leyes? ¿Cuál? Filtración de los datos. Dime las leyes, dime cuál ley. A ver, no me grites, en primer lugar, por favor. Grité, Sí, Renata, no, me por estás, Dios. o sea, yo no, Okay. tú eres mi maestra, yo no soy, a mí no, nada o sea, más no te me estés, pregunto, con gusto. ¿cuál ley? Hola a todos mexicanos, esto es México en Corto, sean bienvenidos nuevamente. Solamente les pido su apoyo con un like al video para poder llegar a más mexicanos. Rumbo al segundo debate presidencial comienzan los predebates y en esta ocasión veremos cómo la prianista Adriana Dávila termina gritando y tratando de ofender a los demás participantes, pero Laura Ballesteros de MC y Renata Turren de Morena la terminan tundiendo por sus mentiras, pues para ella solamente Xochitl Gálvez tiene buenas propuestas. Adriana Dávila dice que los que apoyan a la 4T tienen un diccionario 4Tista, pues hay que decirle a Adriana Dávila que ella utiliza muy bien el diccionario prianista, donde trata de cambiar el concepto de cinismo por el de amor por el pueblo. Veamos lo que pasó. Luego, muy intensas también las campañas de las candidatas y el candidato, así es que como siempre le damos la bienvenida y les agradecemos que estén aquí con nosotros a las integrantes, a las representantes de estas candidaturas. Adriana Dávila, ex legisladora federal y representante de Xochitl Gálvez. Hola Paco, hola Laura, hola Renata. Muchísimas gracias. Laura Ballesteros, senadora de la República y coordinadora de la campaña de Jorge Álvarez Maínez. Buenos días, ¿cómo están? Muchas gracias. Y Renata Turrent, académica y representante vinculante del diálogo por la transformación con la campaña de Claudia Sheinbaum. Gracias, como siempre, por estar con nosotros. Gracias, Paco, compañeras. Cuéntenos cómo van sus candidatas y su candidato. Comenzamos con Adriana Dávila, por favor. Pues nosotros estamos muy contentos, creo que ahí van avanzando las cosas. Se han evidenciado además algunas contradicciones que están en la campaña oficialista y eso ha permitido que las personas puedan ir haciendo una comparación de que para gobernar se requiere también hablar con la verdad. Y eso es algo que nosotros estamos insistiendo, que Xochitl Gálvez ha insistido. Fue bien recibida, por supuesto, en la reunión de la Comisión Nacional Bancaria y hay además al interior de la República también algunos elementos que nos indican que las personas tienen con mucha claridad quién miente, quién dice la verdad, quién utiliza los instrumentos del gobierno para hacer campaña y quienes a través de los ciudadanos como Xochitl Gálvez están intentando empujar, por supuesto, un equilibrio en esta contienda en donde no sea el poder del gobierno federal y de los gobiernos estatales el que decida la elección el próximo 2 de junio. Laura, en el mismo sentido, cuéntanos cómo va, cuál es el momento que vive la campaña de Álvarez Maínez. Estamos en un momento muy bueno para la campaña y yo creo que eso además es una muy buena noticia para el país. Hemos venido insistiendo lo que necesita México, una tercera vía, una tercera opción, donde puede haber una propuesta de futuro socialdemócrata, progresista, que no está representada hoy en ninguna de las otras dos opciones de la vieja política y en donde además estamos planteando desde hace ya varias semanas un enlace de comunicación directa con las nuevas generaciones del país, con los jóvenes. Nosotros lo dijimos desde un principio, lo anticipamos y no nos hicieron caso, porque así como lo dijimos, se ha cumplido y se ha hecho. Renata, lo mismo, nos interesaría saber el momento que vive la campaña de Claudia Sheinbaum. Bueno, creo que Claudia Sheinbaum ha hecho una campaña en territorio muy exitosa, que es parte del modelo de Morena, puerta por puerta, en territorio, tratar de recorrer la mayoría de los distritos en este poco tiempo que le queda, pero incluso en espacios que podría llegarse a pensar que no son tan, o que podrían llegar a ser adversos, como la convención bancaria que mencionaba Adriana el fin de semana. Pues si ustedes y yo invito a la gente, la verdad vale mucho la pena ver la diferencia entre no solamente los discursos que dan con propuestas, sino la entrevista que se les hace después a ambas. Y la verdad es que van a ver una profundidad en la propuesta económica y la propuesta de qué vamos a hacer con el nearshoring, que más adelante entraremos un poco al tema económico, muy por parte de Claudia Sheinbaum, muy estructurado, con métricas, con un entendimiento muy claro de hacia dónde ir. Y yo vi una entrevista de Xochitl Gálvez con groserías, insultando que mediocres, que sí, no voy a repetir las palabras, y literalmente pude identificar algunas ideas inconexas, pero no me sigue sin quedar clara cuál es la propuesta económica, de programas sociales, en general de la candidata Xochitl Gálvez.
Creo que Jorge Álvarez Maínez nos queda claro qué ofrece, cuál es su proyecto, pero insisto, pensando que Xóchitl Gálvez no nos ha dado nada para entender qué es lo que realmente propone, más allá de una restauración del régimen neoliberal que fue derrotado en 2018 con un amplio margen. Sí, yo quisiera solo, digo, porque no hay algo más allá que podamos plantear más que decir algunas cosas que señalar. Vemos el Maínez, cosa que no veían antes, ¿no? Vemos el Maínez muy clara su propuesta. Yo pensé que entonces ya se iba a sumar Morena con quien tiene el rating de las canciones más en Spotify, ¿no? Entonces, bueno, pues ya no es que se sume entonces. Más populares. Sí, ya no se va a subir MC con Morena, ahora es Morena con MC. Pues qué bueno, entonces ya tendremos claro que entonces el contrincante quién va a ser, Maínez. Finalmente, el tema de la narrativa, Paco, nos evidenció durante estas últimas 2 semanas quiénes están jugando para un mismo lado, quienes están entendiendo que su participación tiene que ver más con un asunto de acuerdos en lo oscurito, como en su momento lo hubo con otros grupos, y con acuerdos que van hacia el mismo lado. Eso está más que evidente, eso la gente lo sabe, eso lo identifican perfectamente, y a mí sí me parece importante señalar que entiendo perfecto que la narrativa de Claudia Sheinbaum sea que van muy bien y que entonces ellos son los que tienen las propuestas y son los que tienen todo el elemento. Dijo 2 cosas, Renata. Uno, el toque de puerta por puerta. Bueno, para eso se necesitan a todos los servidores de la nación que están siendo pagados con nuestro dinero, con el dinero que debería ser para otro lado, y sí, seguramente están tocando puerta por puerta, o no seguramente, sí lo están haciendo, hablando no de lo que debieran hacer, están hablando de la campaña de la señora Claudia Sheinbaum. Yo pienso, a ver, nada más aquí muy rápido, yo creo que León cree que todos son de su condición, ¿no? Como el PRI y el PAN se sientan a hacer acuerdos en lo oscurito, y luego ya ni tan en lo oscurito, hasta los firman para ver cómo se intercambian notarías a través de pagos por elecciones. Piensan que el resto de la oferta política de este país va a ser así, y yo sí se los diría, no somos iguales. Nosotros sí tenemos una convicción de la visión de futuro que tenemos del país, de que lo viejo sí lo representa el PRI y Morena, y lo hemos dicho siempre. Y también decimos de manera muy clara que el hecho que nosotros, Adriana, decidiéramos no hacer alianza con el PRIAN, no quiere decir que no hagamos alianza con la ciudadanía, con sus causas y con la oferta que nosotros siempre hemos estado poniendo sobre la mesa. El problema es que siempre se han sentido ustedes dueños de la oposición de este país y de las posiciones políticas de este país. Por eso no terminan de entender que exista una fuerza independiente que no dependa de ningún esfuerzo de la vieja política corrupta que tiene el PRIAN. Los convenios con acuerdos son más que evidentes de Jorge Álvarez Maínez. Ahí están. Pero eso es una mentira. A ver, ahí están los datos. Entre Morena y Movimiento Ciudadano hay algunas coincidencias y otras diferencias, como en cualquier democracia, ¿no? Simplemente mi punto sobre la mesa, igual que hace 15 días, es que me parece que Jorge Álvarez Maínez ha hecho un trabajo infinitamente más digno como oposición que Xóchitl Gálvez. Lo de los servidores de la nación es falso, porque ahorita ni siquiera dan el dinero ellos, se dan por la tarjeta del bienestar, y además de todo, eso sería un delito electoral que se persigue de oficio, y ojalá que si así sea, esas acusaciones tan fuertes, sin pruebas, que deberían ir directamente a las autoridades, por supuesto. Me parece que nada más quita la confianza de la gente en procesos electorales, y eso no le ayuda a nadie en la democracia. Y por último, quien apela al miedo, a la muerte, de hecho, el título de su campaña es El miedo, es Xóchitl Gálvez, no nosotros. Estamos hablando de la investigación abierta en el Poder Judicial en contra del exministro Arturo Saldívar, y desde luego el amago, el anuncio abierto también de juicio político contra la ministra presidenta de la Suprema Corte, Norma Piña. Quisiéramos saber en esta mesa cuál ha sido el planteamiento que ha hecho el candidato Jorge Álvarez Maínez y las candidatas Claudia Sheinbaum y Xóchitl Gálvez al respecto. Por eso es que les preguntamos a cada una de ustedes cuál ha sido la postura de su candidato o de sus candidatas en este tema, y comenzamos con Laura Ballesteros de Jorge Álvarez Maínez. Para nosotros es muy Saldívar, importante, y porque además ya lo ha dicho Maínez sobre la mesa en muchas ocasiones, es verdaderamente escandaloso lo que sucede en el Poder Judicial en materia de privilegios y en materia también de incumplimiento de lo que tendría que ser la ley. Es escandaloso porque ahí está sobre la mesa lo que desnuda hoy el caso Saldívar. O sea, es decir, tampoco estamos diciendo nada que no esté documentado y que no esté sucediendo hoy. Sin embargo, también hay que otorgar el beneficio de la duda en términos de que pues, tiene que probar su inocencia o le tendrán que probar su responsabilidad a través de un proceso. Sí creemos que en medio de esta contienda electoral
Lo último que puede pasar es que Saldívar renuncie a la campaña de Claudia, porque por ahí escuchábamos algunas versiones, sobre todo la alianza, que decía que se separe, que no, a ver, que se quede ahí porque eso los pinta de cuerpo completo. Renata Turrent. Bueno, yo empiezo diciendo que, porque me parece que esto de pronto se ha perdido en la conversación pública, el ministro Saldívar ha dicho abiertamente que me investigue, no tengo nada que esconder, y eso es importante resaltarlo para entrar a lo siguiente. Lo segundo que a mí me gustaría decir es que yo invitaría al público a pensar si creen que es posible que una investigación que llega de manera anónima, que es cierto que muchas de las investigaciones llegan anónimas, pero aunado a los siguientes puntos que desarrollaré, que se recibe en fast track, así se recibió. Tienen otras guardadas por años literalmente, y esa la reciben así. Sin un marco legal vigente para poder investigar a un ministro en retiro, eso lo están haciendo a la par y es totalmente inconstitucional, es obvio que eso no va a pasar, a 50 días de una elección y con filtraciones masivas a los medios de comunicación, con una supuesta falla en los metadatos de la Suprema Corte un día antes de que se filtre a los medios de comunicación, eso cualquier persona con 2 dedos de frente sabemos que de dónde viene esa filtración. Yo invito a la gente que nos escucha amablemente a pensar qué abogado en el mundo recomendaría, sí, haz un proceso así de mal hecho, con todas estas inconsistencias, violaciones a las leyes, violaciones a los derechos humanos, al debido proceso, en medio de una campaña política, porque es una buena idea judicialmente hablando. Nadie te va a decir que sí, no creo que exista ningún abogado que diga sí, es una muy buena idea hacerlo con todos estos atropellos. Entonces, ¿qué me hace pensar, o qué hace pensar, creo yo, a la mayoría de la gente? Pues que esto es político. Y de ser político, entonces me parece a mí que tendríamos que, o se las volteo. ¿Ustedes creen que si no fuera político lo habrían hecho con todos estos atropellos? Por supuesto que no. Entonces, a mí lo que me hace pensar es que esto es un tema político, pero me parece que el centro del asunto entonces, al ver un proceso así, tendría que ser que el Poder Judicial se está metiendo las manos a unas elecciones de los otros 2 poderes que sí se eligen por voto popular. Es decir, el único poder de nuestro país que no se elige por voto popular, se está metiendo las manos en una elección de otros 2 poderes que sí se eligen por voto popular, en una elección donde precisamente se está poniendo sobre la mesa abiertamente la democratización del Poder Judicial. Es gravísimo. Adriana. A ver, muy simple. Primero le preguntaría a Renata, así rapidísimo, si me puede contestar a qué leyes está violando este procedimiento. ¿Cómo que ¿Cuál leyes? ¿Cuál? La filtración de los datos. Dime las leyes, dime cuál ley. A ver, no me grites, en primer lugar, por favor. Grité, Sí, Renata, no, me por estás, Dios. o sea, tú eres mi maestra y yo no soy, a mí no me, o sea, no me estés, con gusto. ¿Cuál ley? A ver, ¿Cuál? Hay violaciones, tú me vas a decir que filtrar los datos de una... ¿Cuál ley? Es que ni siquiera me dejas contestar. Ok, o sea, contesta. estás usando tu tiempo para que yo conteste y me estás ¿Cuál ley? gritando. O sea, la verdad, Bueno, no. a ver, ok. escuchamos. Si quieres, acaba. Sí, voy a acabar porque es algo muy simple. Mira, una de las tácticas que hacen los cuatroteístas para cuando hay un debate, te empiezan a decir, no me grites, se empiezan a victimizar. No me digas, porque no tiene nada de respuestas. Ese es un problema de fondo que tenemos en cualquier debate. El debido En proceso. cualquier debate que tenemos, ahí no hay el debido ¿Cómo no proceso. va a Permíteme. Y vamos a decir, el procedimiento está perfectamente claro. El que tomó la decisión de irse a la campaña, hacer campaña electoral y colgó la toga y empezó con la porra, se llama Arturo Saldívar. Ese señor se convirtió en un porrista de la 4T y de Claudia Sheinbaum. El que tomó la decisión de irse a una campaña sin que le hayan aprobado todavía la licencia, sin que le hubieran aprobado la licencia o bueno, el retiro al ministro fue Arturo Saldívar. Las primeras acusaciones que se dieron y que se dieron de manera anónima, que es un procedimiento natural, o sea, sí hay, muchas de las denuncias son anónimas en todos los ámbitos, muchas de las denuncias son anónimas y la autoridad tiene la obligación de seguirlas, no solo son contra Arturo Saldívar, hay todo un grupo dentro del equipo de Arturo Saldívar, además hay incluso hasta fotografías que fueron mostradas de uno de sus operadores que también está acusado de Arturo Saldívar para estos procedimientos. Arturo Saldívar tiene acusaciones de corrupción, tiene acusaciones de conflicto de interés porque además está metiéndose en todo este procedimiento para presionar a jueces que ya declararon los jueces y los magistrados, que los presionaron para que pudieran decir a favor parte de lo que el gobierno federal estaba litigando en la Corte. Es más, a quien no le quede claro, y si no le queda claro, Renata, con mucho respeto se lo digo, Renata, el que evidenció los acuerdos oscuros
con el ministro Saldívar se llama Andrés Manuel López Obrador. Cuando en una conferencia matutina, sin pena ni gloria, el señor, o con mucha gloria según él, el señor presidente terminó diciendo, cuando teníamos un conflicto o un tema, le hablábamos a Arturo Saldívar para que interviniera. No son mis palabras, son las palabras del presidente López Obrador, el primer acusador de Arturo Saldívar, el primero que lo desnudó tal cual es, se llama Andrés Manuel López Obrador. Y si no, pregúntele a Hernán Gómez, que es parte de la Cuarta Transformación y que es un periodista no que es parte de la Cuarta Él es militante, lo ha dicho así, militante. lo ha dicho así. Acaba de decir. Lo ha dicho así. Cerramos, Revisa. Elena, para Sí, para nada escuchar. más. Pues pregúntele a Hernán, hay un libro, hasta escrito ahí, Correcto, de ellos, correcto. Pues, No, nada más puedo contestarla Adelante. porque es que, sí, digamos, dime la ley, aquí la traigo escrita, yo no soy abogada, pero aquí traigo mis notas, es el artículo 112 de la ley del Poder Judicial que garantiza la presunción de inocencia. Esa es una de las leyes que se viola con la filtración de datos. Con gusto te lo puedo decir si no te me echas encima así tan agresivo, con calma podemos hablar. Entonces se violó el debido proceso, merece bueno, claro. O sea, están haciendo una ley paralela al momento de la acusación. Están haciendo una ley para poder investigar a los ministros. Eso es totalmente violatorio. No se puede hacer una ley para después aplicarla retroactivo. O sea, cualquier persona lo sabe, no necesita ser abogado para hacerlo. O sea, lo que yo estoy diciendo aquí, que tampoco contestaste, me parece, es que si esto no fuera político, no tendría los atropellos que tiene. A ver. sí, bueno, yo diría justamente que los argumentos de la vieja política, tanto del PRIAN como de Morena, con este tema en específico, nos dejan al desnudo la situación actual en la que se encuentra el país, con sus tres poderes de la Unión, con este desgaste que ha habido entre uno y otro, y sí hay que decirlo, promovido desde la Presidencia de la República en muchas ocasiones, pero al mismo tiempo en un sistema que hoy cada vez se agota más. Pero sí queremos hacer un énfasis de nuevo, que claro que hoy hay problemas de corrupción en integrantes del Poder Judicial. Este caso pone el reflector en uno muy concreto, pero tendrían que revisarse muchos más. Y todos estos personajes además llegaron ahí por la vieja política, por los acuerdos del PRIAN, Saldívar ahí estaba cuando llegó el presidente López Obrador, o sea, viene de una vieja cultura política donde esto está absolutamente normalizado. Correcto. Solo déjame hacer Sí. una mención de lo que dice Renata. Se violó la presunción de inocencia. Si alguien ha puesto sobre la palestra pública a muchas personas sin que haya una sola acusación, ni siquiera anónima, en sus actividades, ha sido el presidente López Obrador, y Claudia Sheinbaum está prometiendo esa continuidad. Y es muy simple porque en la conferencia matutina se ha acusado a periodistas, a científicos, a académicos, se ha acusado a titulares de organismos autónomos, se ha acusado a personas en lo individual, se ha acusado a todo mundo. Ahí sí se viola la presunción de inocencia, porque la bocina más grande de este país que tiene el presidente de México, porque no hay bocina más grande que la de él, que la tiene él con su poder, con toda la fuerza del gobierno, la usa justamente para violar la presunción de inocencia. Primero. Segundo, no, dentro del diccionario cuatroteísta, es verdaderamente terrible ver cómo se cambia el concepto, yo diría, de cinismo, ahora, como dice una compañera de Renata, por el valor de la sinceridad. Es que ahora los cuatroteístas son bien sincerotes. No, pues sí, y además dicen, es que hay que reconocerle a López Obrador que es bien sincerote y que entonces él podrá no tener la verdad y Claudia podrá no tener la razón, pero son sinceros. Y en esa sinceridad dañan reputaciones, generan condiciones de inequidad en la propia contienda que se ha denunciado durante todo el tiempo. En esa sinceridad lo que han hecho es evidente actos de corrupción. Y Saldívar, junto con Claudia Sheinbaum, están garantizándole en la verbalización al presidente López Obrador que no va a ser perseguido por todas y cada una de las corruptelas que tiene en su gobierno y que además las encabeza él. Para cerrar. Ojalá que presentes las pruebas ante acusaciones tan fuertes, mermados la presidenta de la Suprema Corte y el PRIAN, y suponiendo sin conceder que lo que dices del presidente López Obrador es cierto, pues estás aceptando mi punto, ¿no? Que la filtración de datos afecta el debido proceso. Entonces tu respuesta a mi argumento es, bueno, pero también los otros lo hacen más, ¿no? Y eso me parece que no es un buen argumento.
Y lo último que voy a decir, porque es una doctora en lingüista, es excepcional en este país. Y probablemente no viste el programa Completito. donde lo explicó o no entendiste, porque eso que tú dices no lo dijo Violeta. Lo dijo completito. Algunas de las temáticas que se van a abordar en este próximo domingo, en este encuentro, son, entre otros, crecimiento económico y combate a la pobreza, así como cambio climático y desarrollo sustentable. Quisiéramos conocer cuáles son algunos de los planteamientos más importantes de entre estas y las temáticas que se van a abordar en ese debate que sus candidatos, sus candidatas y su candidato llevarán a este encuentro. Y comenzamos esta ronda, si les parece, con Renata Turrent del equipo de Claudia Sheinbaum. Buenísimo. Claudia Sheinbaum propone una política de continuidad en materia económica. Hemos tenido resultados macroeconómicos muy por encima de lo especulado en 2018, cuando decían que el peso se iba a ir a 35 pesos y que iba a caerse a pedazos la economía. Bueno, en realidad es que tenemos máximos en salarios mínimos, máximos en reservas internacionales, máximos en inversión privada, en inversión extranjera directa, máximo en salario promedio, mínimos históricos en desempleo y un respeto irrestricto al Banco de México, que esto me parece una decisión correcta de este sexenio, que se va a continuar el siguiente. Una disminución de 5 millones de mexicanos que salen de la pobreza. México, de hecho, es uno de los pocos países del mundo, esto es un dato del Banco Mundial que pueden revisar, que en los últimos años logró disminuir la pobreza porque evidentemente la pandemia afectó. Claudia Sheinbaum hacia adelante propone que mediante la política social, mediante los programas sociales que ya existen, más los que ella propone, mujeres de 60 a 64 años con pensión y mi beca para empezar para todos los estudiantes de preescolar hasta secundaria, sea un motor desde abajo de la economía. Y continuidad en las obras estratégicas como motor de empleo, de inversión, de aprovechamiento del nearshoring. Entonces ella plantea 10 nuevos corredores industriales, 100 parques industriales, al menos 3,000 kilómetros de caminos rurales y caminos artesanales, terminar, ampliar o hacer 13 carreteras y 12 puertos, 8 líneas nuevas de trenes de pasajeros, es decir, un proyecto de infraestructura que ella planteó con 500 empresarios el lunes pasado y que volvió a explicar en la convención bancaria, que podrá potencializar y lograr que este fenómeno de la relocalización de empresas tenga un bienestar o genere un bienestar en las regiones en donde se relocalizan y que no acabe siendo una cuestión en la cual el gran ingreso de capital se queda en unos cuantos, sino que se distribuya, se haga vivienda, la gente pueda tener también que eso se reparta entre la ciudadanía de México. Adriana Dávila del equipo de Xochitl Gálvez. A ver, primero déjame decirte, es muy importante señalar que algunos datos que se han estado dando por parte de los cuatroteístas nada tienen que ver con la realidad y ese es el diagnóstico del que tendríamos que partir. Por ejemplo, se ha presumido que este es uno de los sexenios que más han crecido. Yo nada más quiero que todo el mundo lo vea de acuerdo a los datos del CEPAL, ¿no? De la CEPAL, que está aquí. El crecimiento sexenal del PIB es el más bajo, el de López Obrador, de 4.20, de acuerdo al tema porcentual, 4.20. Fíjate bien, en los neoliberales, como ellos les llaman, crecieron mucho más. En el caso de Ernesto Zedillo, 20.20, en el caso de Vicente Fox, 11.70. Estamos hablando del crecimiento seccional del PIB. Estamos hablando de Felipe Calderón en el 10.50 y Enrique Peña Nieto en el 14.60. El de Andrés Manuel López Obrador queda en 4.20. Es el crecimiento menor que ha tenido este país desde López Portillo. O sea, eso es importante señalarlo porque evidentemente no hay un crecimiento de este México porque hay que leer los datos completos. Nosotros tenemos claridad de que por supuesto que hay que seguir con los programas sociales porque ningún gobierno de los neoliberales desapareció programas sociales, se fueron perfeccionando y se fueron mejorando. Entonces, para que una persona tenga este desarrollo económico, mejora en la calidad de vida, además de lo que está haciendo la entrega de un programa social, debe haber indicadores de medición para ver qué tanto está impactando en la calidad de vida de las personas, en la que no disminuya su posibilidad de ir a un médico y tener medicinas, y por eso Xochitl Gálvez le está apostando a el regreso del Seguro Popular, porque es un programa que sí funcionaba y que tiene que mejorar dentro de sus sistemas el acceso a que alguien pueda llegar y tener un médico y que no esté esperando una farmaciotota o 20 farmaciotitas como quiere hacer Claudia Sheinbaum. Escuchamos ahora a Laura Ballesteros del equipo de Jorge Álvarez Maínez. Bueno, yo creo que cuando hablamos de crecimiento económico y de variables macroeconómicas, etcétera,
La primera cosa que tenemos que plantearnos es crecimiento económico, ¿para qué? Es decir, es importante saber si lo que queremos es seguir subiendo el porcentaje de milmillonarios que tiene este país y disminuyendo las oportunidades que tiene la población que tiene acceso o menos acceso a ellas. Por eso Maynes ha planteado desde el principio que uno de nuestros ejes más importantes es un México próspero. Y un México próspero justamente se plantea desde una visión de crecimiento económico sostenible, enfocado hacia la prosperidad y el crecimiento de las personas en todas sus variables e indicadores, especialmente de pobreza, ¿no? Que tengan ellos una alternativa para salir de la misma. Y número 2, un crecimiento que también nos permita tener una economía sostenible, pero que apoye al medio ambiente y al planeta. ¿Alguna réplica a lo planteado aquí? Volada, los programas universales constitucionales los impulsó el presidente López Obrador, los pasó Morena con el voto de Movimiento Ciudadano y del PRI. El PAN votó todos los diputados del PAN votaron en contra de que se volvieran universales los programas sociales. ¿Quién votó a favor? Xochitl Gálvez votó a favor. Ese es en el Senado. En el Congreso, en la Cámara de Diputados, todos los diputados votaron en favor. Bueno, déjame terminar mi respuesta. No estoy mintiendo, lo pueden revisar en su casa. Todos los diputados del PAN, todos votaron en contra. En el Senado, pues ya había pasado. O sea, era obvio que no iban a pagar el costo político en el Senado de votar en contra. Segundo, Xochitl Gálvez, cuando fue delegada de Miguel Hidalgo, bajó el presupuesto en programas sociales en 36.5%. Entonces, que no vengan a decir que son los grandes operadores y los grandes defensores de los derechos sociales cuando nunca han votado por ellos, cuando bajaron el presupuesto en el único puesto donde gobernó, y donde Gurría, que les hizo su plan de nación, donde Fox, donde Macario, donde la misma Xochitl Gálvez en sus redes sociales han dicho que los programas sociales no deben de ser universales ni para siempre o solamente algunos, que se tienen que focalizar, etc. Entonces, ¿cuál de las dos es cierta? ¿No? Yo no voy a caer en llamar mentiras o no, nada más que nos explique la campaña cuál de las dos es cierta. Y pues por último, esta sección era de política económica y me sigue sin quedar clara cuál es la propuesta de Xochitl Gálvez en materia económica. Adriana. Es una gran mentira decir cosas como nunca han votado por ellos, porque en ¿Votaron? este país, No dije eso, porque este país Bueno, pero no me no hagas se trampa. hace ni parte solo desde la llegada de López Obrador. Es una verdadera Yo no dije eso. falacia pensar que desde que llegó López Obrador toda la política social la inventó el señor. No, él tiene programas clientelares que no es lo mismo. Y además déjame decirte, la política social que se ha planteado desde hace mucho tiempo y a la que nosotros le apostamos es la que sí disminuye de verdad la brecha entre pobres y ricos. En este sexenio, 4 millones de personas de los programas sociales que se autoadueñan. Este sexenio es el que tiene 4 millones de personas en pobreza extrema. Este sexenio es el que tiene 24.4 de aumento en el comercio informal. ¿Qué significa esto? Que justamente por este tema de que no hay ingresos va a llegar un momento en que no va a haber absolutamente nada que dar y que entonces sí vamos a tener las colas, las filas del bienestar para todo tipo de apoyo, porque están generando que haya mucho más gobierno y menos Estado, que no es lo mismo. Y en este sexenio, déjame decirte que es exactamente lo que está dejando en términos económicos el presidente. Un déficit de 308,000 millones de pesos en fondos de estabilización. Esos fondos que ya estaban, más de 368,000 millones de pesos, que se habían dejado en gobiernos anteriores para que este país previera en caso de que los ingresos fueran disminuyendo por los motivos que haya, entre ellos, que no haya ya quien pague impuestos. Bueno, ese fondo, el presidente los dejó hoy con solo 60 o 59,000 millones de pesos. Es decir, se gastó 308,000 millones de pesos. ¿En qué? No lo sabemos. Que nos platica, a lo mejor Rocío Nale sabe por sus casas en Veracruz, a lo mejor también lo sabe Claudia Sheinbaum con las otras casas que va ubicando que no declara o a la que le quitan a los extranjeros. También a lo mejor lo saben algunos otros personajes de la vida política de la 4T, como los hijos del presidente, ¿no? La realidad es que no ha habido un sexenio más corrupto, con menos interés en el crecimiento económico de este país para que sea un crecimiento sostenible,
con menos responsabilidad en el manejo de las finanzas, para que las finanzas le alcancen a todos, no nomás a unos, no nomás a los más ricos, porque si en un sexenio alguien se enriqueció, fueron los más ricos, es en el de López Obrador. A ver, solo de volada, la universalización de los programas precisamente evita que los programas se usen de manera clientelar, porque es un derecho que no se les puede quitar a la gente. Nadie les puede quitar los derechos constitucionales que pasamos a pesar del PAN. Lo segundo es, el dato que das de la desigualdad es falso. Empezando el gobierno de López Obrador, se empezó con el índice de Gini, que mide la diferencia entre los más ricos y los más pobres, en 46 y ahora está en 43.5, es decir, disminuyó, es falso. Nada más eso para pasar al siguiente tema. Laura Ballesteros. Muchas gracias. Quiero retomar esta última parte de Alejandra, de Adriana, justamente hablando de lo que es tener un país para todas y para todos, para todes. Un país plural, diverso, que pueda abrazar a todas las expresiones políticas y que en democracia podamos convivir. Por eso para nosotros denunciar la manera sistemática en la que se ha atacado a Movimiento Ciudadano para que no exista como una tercera alternativa en la boleta, especialmente por parte de quienes se creen dueños de la alternancia en este país y de la oposición, que es el PRIAN. Lo vamos a seguir diciendo porque ha sido, insisto, sistemática la guerra sucia que hemos vivido por este esfuerzo verdaderamente fuera ya de toda proporción para que no exista una tercera vía en el país. ¿Y por qué es importante esta tercera vía en el país? Ya lo hemos dicho, y por eso me parece también muy sintomático, Adriana, de pronto, que cuando haya coincidencias, porque las tenemos también nosotros en algunas cosas, se acuse de que haya algún pacto. Me parece que ahí, en ese pensamiento dicotómico que los caracteriza, han sido incapaces de construir precisamente en la democracia que tanto ustedes pregonan, la posibilidad de que todos los proyectos estemos representados, y no terminan de entender que hay una tercera vía real que este país necesita y está pidiendo, y es en donde nosotros nos estamos posicionando. Renata Turrent. Bueno, yo nada más invitar a la gente a ver la diferencia de campañas. Creo que la convención bancaria, si ustedes ven la entrevista de ambas candidatas, es importantísimo. Por si no la han visto, invito a ver la diferencia en sustancia. Como ya he dicho en otras ocasiones, nos enfrentamos en esta campaña a una candidata, a diferencias abismales de forma y fondo, una candidata que brinca, dice groserías, embarra chicles, y otra candidata que ha tenido una disciplina y un respeto a la candidatura a la presidencia. Son candidatas que de fondo tienen diferencias fundamentales. Por un lado, se propone continuidad en las cosas que han funcionado, cambio o nuevas prioridades en las cosas que hacen falta por avanzar, y por el otro, insisto, miedo, ocurrencias, ideas inconexas, y sobre todo, en foro que voy, mesa de debate que voy, me sigue sin quedar claro, insisto, cuál es la propuesta del PRIAN, más allá de regresar a la política económica de la acumulación en unos cuantos y a la política de seguridad de Genaro García Luna, que ahora se les olvida, que fue su secretario. Creo que no quisieron escuchar en 2018 lo que pasó, no quisieron hacer un trabajo de inspección, y estas son las consecuencias, que tenemos a una candidata que tiene aproximadamente entre 25 y 30 puntos de ventaja, que llegará al debate con una solidez como la que vimos en el primer debate, y al 2 de junio con una ventaja importantísima que no descarto que llegue al plan C. Y bueno, mexicanos, esto ha sido todo por hoy. Si les gustó la información, les pido su apoyo con un like y una suscripción al canal. Recordemos que en esta transformación más ayuda el que no estorba.